Esta es la clase de Historia Mundial y sean bienvenidos. Lo primero que haremos es reflexionar sobre los trabajos pasados. ¿Recuerdas que habíamos visto que al conformarse un nuevo orden geopolítico en Europa y en el mundo, adquiere nueva fisionomía de la bipolaridad, dando origen a un proceso histórico en el que los Estados Unidos y la Unión Soviética, o sea, Rusia, se disputan la supremacía mundial a través de la carrera armamentista y espacial y de la extensión de sus áreas de influencia en Asia, África, América Latina. A eso se le denominó la Guerra Fría. La Guerra Fría se caracteriza como un estado de tensión militar e ideológico permanente, de enfrentamientos indirectos entre las dos superpotencias. En esta sesión hablaremos un poco más sobre el desarrollo de la Guerra Fría y sus consecuencias. Antes de continuar, apóyame en escribir en tu cuaderno tus datos completos y el título del tema y los aprendizajes esperados. En tu cuaderno, escribe la siguiente pregunta e investiga todo acerca de la Guerra Fría. Anota lo más importante y verás que te resultará muy interesante para que comprendas más este tema. Acompáñame a resolver en común y a explicar brevemente este tema de la Guerra Fría, las causas y consecuencias. La Guerra Fría dominó la segunda mitad del siglo XX y se tradujo en el colapso del comunismo. La Guerra Fría fue un periodo de tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en los años desde 1940 hasta 1980. Todo esto de la Guerra Fría comenzó con el fin de la Segunda Guerra Mundial y se le llamó Guerra Fría porque no se activó la guerra entre ambas naciones, probablemente por el temor de ambas naciones. Entre ambas naciones hubo muchos conflictos indirectos, como por ejemplo la guerra de Vietnam y Corea. También tuvo lugar la crisis de los misiles entre Cuba en 1962. Quizá uno de los episodios que puso más cercana la guerra nuclear entre ambas naciones. En los años 80, el presidente estadounidense Ronald Reagan definió a la Unión Soviética como un imperio del mal. El gobierno americano anunció una importante acumulación de armas en un momento en que la Unión Soviética se encontraba demasiado débil económicamente. Para 1985, y al otro lado, el gobernador y líder de la Unión Soviética adoptó una actitud conciliadora con los americanos, firmando muchos pactos de reducción de armas. En 1989 se firmó la reunificación de Alemania, a lo cual se le llamó la caída del muro de Berlín. Como el gobernador de la Unión Soviética fue una figura importante y finalmente la Unión Soviética y los Estados Unidos en 1991 pusieron fin a la Guerra Fría. Para reforzar más nuestro aprendizaje y reflexionar, te invito a ver el siguiente video. Recuerda escribir lo más importante. Aunque Estados Unidos y la Unión Soviética fueron aliados durante la Segunda Guerra Mundial, mantuvieron siempre una relación tensa. Los estadounidenses fueron cautelosos con el comunismo soviético y se preocuparon por la tendencia expansionista de Joseph Stalin. En la Unión Soviética, la tensión aumentó por el destrato político de Estados Unidos y su ingreso tardío a la Segunda Guerra Mundial. Cuando la contienda terminó, la oposición entre dos modelos sociales, políticos y económicos enfrentó a Estados Unidos y la Unión Soviética en una guerra indirecta que saltó a la historia como la Guerra Fría.
la tensión política dio paso a una inédita acumulación de armas e inició una carrera armamentista entre soviéticos y estadounidenses. En 1949, tras probar su propia bomba atómica, la Unión Soviética respondió al anuncio estadounidense de construir una superbomba de hidrógeno con un plan idéntico. La amenaza de aniquilación nuclear tuvo un gran impacto en la sociedad estadounidense, que construyó refugios antiaéreos y practicó simulacros de ataque. Durante las décadas de 1950 y 1960, la industria del cine horrorizó a los espectadores con un aluvión de películas basadas en la devastación nuclear y las criaturas mutantes. La exploración espacial ofreció un nuevo escenario para la dramática competencia entre soviéticos y estadounidenses. El 4 de octubre de 1957, un misil balístico intercontinental soviético lanzó el primer satélite artificial del mundo y el primer objeto hecho por el hombre que orbitó la Tierra. En 1958, con el lanzamiento de su propio satélite, Estados Unidos ingresó formalmente a la denominada carrera espacial, que coronó con la llegada del hombre a la Luna en 1969. A partir de 1947, el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos trajo la Guerra Fría a casa. Miles de empleados federales fueron investigados, despedidos o incluso procesados a medida que la histeria anticomunista se extendía por la década de 1950. En el plano cultural, soviéticos y estadounidenses utilizaron el cine y la televisión como principal vehículo propagandístico para imponer sus ideas y desacreditar al adversario. En Estados Unidos, la lucha contra la subversión interna reflejó una creciente preocupación por la amenaza soviética en el exterior. En junio de 1950, el Ejército Popular de Corea del Norte, respaldado por los soviéticos, invadió a su vecino del sur, respaldado por Estados Unidos, que intervino militarmente. Siguieron otras disputas internacionales, incluida la invasión de Bahía de Cochinos de 1961 y la crisis de los misiles de Cuba del año siguiente. Durante los años siguientes, Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron un tratado que prohibió la fabricación de misiles nucleares y redujo la amenaza de una guerra nuclear. Sin embargo, la denominada Doctrina Reagan, que brindó ayuda financiera y militar a gobiernos e insurgencias anticomunistas del mundo, recalentó las relaciones diplomáticas. Mientras Reagan luchaba contra el comunismo en Centroamérica, la Unión Soviética se desintegraba al ritmo de una profunda crisis económica y política. En 1985, el primer ministro Gorbachov redefinió la relación soviética con el mundo mediante las reformas Glasnost, de apertura política, y Perestroika, de apertura económica. Hacia 1989, todos los demás estados comunistas de la región reemplazaron su gobierno por uno no comunista, y la influencia soviética en Europa del Este se derrumbó. En noviembre de ese año, también fue derrumbado el emblemático Muro de Berlín, acaso el símbolo más visible de la Guerra Fría. En 1991, con la extinción de la Unión Soviética, la Guerra Fría terminó y la solapada victoria de Estados Unidos representó el triunfo definitivo del capitalismo. Ahora
que ya conoces algunos datos interesantes que explicamos y haber visto el video, es momento de iniciar nuestro producto, que consiste en un mapa mundi, identificar los países que son capitalistas y comunistas en el año de 1960. Puedes tomar referencia de una página de internet, de libros, pero recuerda que el producto debe de ser muy creativo. Y una vez que lo hayas hecho, tómale fotografías y envíalas al WhatsApp. Y es así como llegamos a la parte final de esta sesión y nos vemos a la siguiente clase.